dicen, pero sería bueno que estudie griego, porque hay algunas diferencias en las versiones, y dominar el griego es bueno para poder entender mejor las escrituras. Es Biblia, diccionario español, enciclopedia, griego, hebreo. Cuando querés acordar, como siempre cuento, tenés 4000 libros en una biblioteca, y la Biblia es el libro más pequeño que tenés en la biblioteca. O sea, tenés muchos libros grandotes y gordos, y el más pequeño, el más finito, es la Biblia. Entonces, ¿qué es solo la Biblia? ¿Qué es solo la Escritura? ¿Qué es al final? Es algo muy subjetivo. El presbiteriano te dice una cosa, el luterano otra. Ni siquiera son unísonos en ese uniforme, en ese pensamiento. Ahora, ¿cómo te puedo decir? La sola gracia es exactamente lo mismo. La sola gracia para el calvinista es algo muy elaborado. La predestinación, la doble predestinación, que la sola gracia quiere decir que vas a ser salvo siempre salvo, que nunca vas a caer, la elección incondicional y todo eso. Para el luterano no. El luterano es, la gracia de Dios es lo que te mantiene a llegar a la salvación, pero si te soltás de la mano de Dios, se terminó la gracia de Dios. Entonces, ¿viste lo subjetivo que es? O sea, cada grupo entiende esa sola de diferente manera. No son dogmas, porque un dogma sería la sola fe es esto, punto, se terminó. Todos tienen que creer lo mismo, porque si no, no es la sola fe. Pero la sola fe termina siendo una frase suelta que cada uno va a terminar interpretando como quiera interpretarlo. Por eso es que es tan relativo el mundo protestante. Uno cree una cosa, el otro cree otra, y están totalmente en contienda. Si no, fíjense en Facebook las discusiones, arminianos acusando de herejes a los calvinistas. Y después todos juntos acusando a los pentecostales de ser neopentecostales, que herejes, porque hablan lengua, que tienen profeta, que tienen pastora, que un montón de cosas. Ahora, cuando ¿Ahora qué? Creo que se ha congelado un momento la transmisión. Estabas diciendo, ¿ahora qué? Estaba diciendo que cuando vos empezás a ver al mundo protestante y ves el relativismo y la división, le decís, el mundo protestante está dividido en 4000 pedazos. Los más honestos te van a decir, sí, está dividido como una pizza. Pero los otros van a decir, no, estamos todos unidos en las 5 solas. ¿Y qué son las 5 solas? Porque las 5 solas luteranas no es lo mismo que las 5 solas del calvinismo. O sea, seamos honestos. Ni siquiera tienen una visión uniforme de estas 5 solas. Claro, de hecho, por eso me pareció muy interesante lo que tocaste. De hecho, es muy interesante porque ahora que hablas de la sola escritura, hablaste de la sola escritura a nivel de los calvinistas y todos los libros. Pues hay denominaciones protestantes que dicen que el principio de la sola escritura es que la Biblia se interpreta a sí misma. Que eso suena muy bonito y muy romántico, pero si fuera tan así, pues no existirían tantas denominaciones protestantes y tampoco habría necesidad de abrir escuelas de Biblia, ¿sí? Ni discipulados, ni nada. Bastaría con que cualquier persona cogiera una Biblia y ya con eso llega a la verdad sin que ningún pastor le explique. O sea, son frases que no pasan de lo romántico y nunca llegan a lo práctico, ¿no? No, es que no tiene sentido, porque empezamos por acá. La escritura se interpreta a sí misma. Ok, dale la escritura a un ciego. Dale la escritura a una persona que no sabe leer y a ver si puede entender algo. No va a entender nada. Primero tiene que poder leer y tiene que saber leer bien. Mira, hay algo que te voy a mostrar cómo termina cayéndose a pedazos como un castillo de naipes. Porque si yo, dentro del mundo protestante hay sectores más conservadores, otros más liberales.
vemos que Juan Calvino, él dice, María no tuvo más hijos que a Jesús. Martín Lutero defiende la virginidad de María, incluso la pureza de María, no la Inmaculada Concepción, como que no hace tanta referencia a eso, pero sí la pureza. No sé si estaría a favor de la anunciación de María, la anunciación, ¿no? Esa postura que tenía más bien algunos teólogos antes de que se estableciera el dogma, pero sí creía en la pureza de María y en la virginidad de María. Ahora, es interesante que cuando le digo a un bautista, pero ¿por qué vos no podés creer en la virginidad perpetua de María si lo creía Martín Lutero? Mirá la respuesta que me dan. Me dicen, lo que pasa es que Martín Lutero vos tenés que entender lo que salió del catolicismo. Él fue formado como monje. Entonces eso prueba que la sola escritura es relativista. ¿Por qué? Porque ellos mismos están asumiendo que en la manera de interpretar las escrituras influye la educación de la persona, la formación de la persona, todo lo que la persona leyó y estudió. Porque ellos mismos lo están diciendo. Cuando ellos te dicen, no, que él viene del catolicismo romano, entonces vos me estás diciendo que según la educación de la persona y según su formación, la sola escritura lo va a llevar a diferentes posiciones teológicas. Vos mismo lo estás confesando. Vos mismo estás diciendo que Martín Lutero no pudo ser totalmente objetivo y él terminó descifrando la Biblia según los lentes del catolicismo romano. Y el mormón del mormonismo. El testigo de Jehová de la teología testigo de Jehová. El bautista de los bautistas. Cada uno va a entender la sola escritura según los lentes que use para verlo. Sí, de hecho antiguamente yo tenía entendido que cuando nacía una nueva interpretación o una nueva denominación protestante, se hacía un grito de guerra que se llamaba "y la reforma continúa". O sea, ¿qué significaba eso? Que cada vez más, cada doctrina iba avanzando más hacia la pureza bíblica y hacia el desprendimiento o la separación de lo que es la Iglesia Católica o lo que representa. Entonces, para muchos, entre más reciente la denominación viene siendo más pura, porque está más alejada del catolicismo. Básicamente para muchos los reformados son los más cercanos al catolicismo y todavía están muy contaminados de catolicismo. Entonces se van depurando, según ellos, de eso y van volviendo a la sola Biblia. Pero, bueno, ¿tú vas a decir algo? No, digo que por eso dije que hay un camino lógico, como tú decías. Si yo empiezo a buscar la verdad de forma objetiva y no relativista, el camino lógico es eso, lo que tú has dicho. Las iglesias más nuevas están más alejadas de la ortodoxia católica, por eso están más lejos de la verdad, vamos a ser honestos. Hay una verdad objetiva, y es la verdad que promueve la Iglesia Católica, pero con el tiempo se van alejando de esa verdad. Así que el camino de regreso es el mismo. Empezamos retrocediendo, o sea, pentecostal, bautista, presbiteriano o luterano o anglicano, católico romano. ¿Por qué? Porque es el mismo camino, pero de reversa. Sí, sí es cierto. Y también es muy complejo lo que tú acabas de decir, o sea, depende de la cultura, de la formación, o sea, termina siendo muy subjetivo, porque cada persona, según su propia cultura y formación, al abordar la Biblia, tiene que convertirse en su propio magisterio. Y yo, por ejemplo, hacía hace unos días una broma respecto a la libre interpretación de la Biblia, que está relacionada con el principio de la sola escritura, y es que, por ejemplo, en Efesios 1:17, en la Reina Valera, ¿sí?, yo puedo decir que Jesucristo tiene una hermana en el cielo, que se llama Gloria, porque ahí dice, en la Reina Valera, en Efesios 1:17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo, claro, miren, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre,
y dice que es el Padre de gloria, o sea que Jesucristo tiene una hermana llamada Gloria en el cielo. Entonces, o sea, esta es una exageración, ¿sí? Pero esto sucede a diario con otros textos bíblicos. El mismo texto bíblico lo entienden distintamente los calvinistas, los luteranos, todos, por ejemplo, Romanos, cuando habla de la justificación y todo este tipo de cosas. O sea, es aterrador porque cada uno lee el mismo texto y lo interpreta de distinta forma, y hay N interpretaciones del mismo texto, tanto como denominaciones puedan existir. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú crees que de alguna forma algún día llegará realmente una unidad en el protestantismo? ¿Algo que realmente los una? No. Hoy, mira, hoy fui de vuelta a misa, o sea, porque yo siempre fui una persona practicante de la fe. Equivocado, pero me gusta practicar la fe, o sea, amo a Dios a pesar de que tuve muchos errores, pero no eran intencionales, eran de ignorancia. Yo estaba en busca de la verdad, pero siempre fui un practicante, por lo tanto, a mí me van a ver todos los domingos en la iglesia. No me hacen ni más santo ni menos santo, pero lo que quiero decir es que me gusta practicarlo. Hoy fui el domingo a la misa, ¿ok? Y se nota la gran diferencia. Entonces, pensaba, digo, en realidad el ser protestante es lo que... Se te fue el audio. ¿Ahora? Sí. Bueno, te decía que ser protestante parece que la palabra esa protestante es algo que está en el ADN, protestar. Uno protesta del otro, y el otro protesta del otro, y el otro protesta del otro, y va a ser una rueda que de nunca acabar, porque todos protestan, son todos protestantes. A ver, el respeto que uno ve en la Iglesia Católica con los padres, los diáconos, presbíteros que están ahí sirviendo al Señor, eso no existe en el mundo protestante, porque ya te enseñan a protestar, es el ADN. Por ejemplo, la libre interpretación, aunque no es originalmente de calvinistas ni luteranos, la libre interpretación es como decirle a la gente: dudá de tu pastor, no confíes en tu pastor, andá a la iglesia, sentate, pero todo lo que diga el pastor vos tenés que analizarlo según la Biblia. Entonces, a ver, viene una persona con 5 días a la iglesia, no sabe mucho de historia, no sabe de gramática, no sabe mucho, y yo le digo que tiene que analizar todo lo que yo le enseño por la Biblia. La persona, ¿cómo va a entender lo que yo estudié en 5 o 6 años o más en 2 días? La persona va a tener otras conclusiones y ya va a discrepar conmigo, porque yo soy el culpable de que discrepe conmigo. Y la persona va a decir: a ver, él dice que la tierra es redonda, pero la Biblia me muestra que la tierra es plana. No, yo tengo que ser terraplanista. O me dice, por ejemplo, a ver, el pastor dice que es el sol que gira alrededor de la tierra gira alrededor del sol, pero la Biblia dice que el sol paró. Si el sol paró es porque el sol se mueve. Así que no, la tierra no se mueve, es el sol el que se mueve. Porque claro, date cuenta que hay muchas personas que ignoran muchas cosas, y si yo le digo: vos sos el que interpreta las escrituras, entre comillas, porque vos tenés que filtrar toda la información que recibís de tu pastor, lo que le estoy diciendo es: dudá de tu pastor, porque tu pastor te puede estar mintiendo. Y las escrituras vos las tenés que entender vos al final. Y claro, esa persona no se va a sentir conforme, va a ver otra cosa en la Biblia, por su poca preparación, va a discrepar y va a abrir otro movimiento, se va a ir, o no sé qué va a pasar. Pero te das cuenta no es congruente, no tiene sentido, es como una rueda. Por eso te digo, está en el ADN, la palabra protestante les pega. Protestantes, personas que pasan protestando. Sí, de hecho, es curioso porque acabas de dar un ejemplo que es verídico y que suena gracioso, que en pleno siglo XXI
Hay gente que crea que la Tierra es plana, ¿sí? No porque la ciencia lo dice, porque la ciencia dice que es redonda, ¿sí? Sino porque su interpretación de la Biblia, no lo que dice la Biblia, su interpretación de la Biblia enseña que la Tierra es plana. Entonces, por encima de lo que diga la ciencia y digamos cualquier científico y hasta la misma lógica, pues ellos dicen no, la Tierra es plana porque como yo lo entiendo de la Biblia dice que la Tierra es plana y eso es lo que hay que creer. Y eso lleva a muchas cosas absurdas. Hay gente que cree en ovnis y dicen que Elías fue raptado, o sea, lo de los carros de fuego al cielo en realidad estaba representando ovnis y extraterrestres que se llevaron a Elías en, ¿cómo se dice? Una extracción, no sé cómo se llamará ese fenómeno ovni, y todo tipo de cosas que son disparatadísimas, pero también creen en cosas que ni siquiera están en la Biblia, como muchas veces el asunto de tirarse al piso y convulsionar o gritar desaforadamente. O sea que en realidad, y cuando uno les pregunta, bueno, ¿y esto en qué parte de la Biblia está? No lo saben decir, pero lo creen porque así lo vieron y así nacieron, y eso lo sabe el pastor, ¿sí? Que es el que sabe. Entonces pregúntele al pastor y hasta ahí termina. Pero bueno, hablando de pastor, tengo dos preguntas para ti. ¿Tú cuántas iglesias pastoreaste? ¿En qué denominaciones pastoreaste? O sea, como denominaciones, en tres tipos de denominaciones. Tres denominaciones. Entonces, listo, tres denominaciones distintas. Me imagino, no sé, tú nos explicarás, cuando saliste de la primera denominación como pastor y te fuiste a la segunda, pues como hay una unidad perfecta en el protestantismo, pues de una vez te recibieron con los brazos abiertos y te dijeron, claro, no hay problema, venga, siga y pastorenos como si nada, ¿cierto? No, eso, a ver, no funciona así, no funciona así. O sea, tenés que estudiar. Y es más, hay algunas denominaciones que empiezan o sea, tenés que empezar de cero. Tenés que empezar de cero. O sea, lo único que te aceptan es el bautismo. Y después empezar de cero. Pero incluso hay denominaciones que ni siquiera a veces te llegan a dar la cena o la Eucaristía por un tiempo, hasta que vean tu conducta, dicen ellos, o que aceptes sus normas de fe. Pero aún así, esa unidad no existe. Por ejemplo, un luterano ortodoxo no le da la cena, la Eucaristía, a un pentecostal o a un bautista, porque el luterano dice lo siguiente: nosotros creemos que con el cuerpo, o sea, con el pan está el cuerpo de Cristo realmente, y con el vino está la sangre de Cristo realmente. Y el bautista niega eso, rechaza eso, dice que es mero símbolo. Yo no le doy la cena a una persona que niega la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Por ende, muchos luteranos no le dan la cena del Señor a bautistas, ¿ok? Y también pasa otra cosa, por ejemplo, y esto sí es risorio. Cuando vos lo ves, yo ya lo venía diciendo hace mucho tiempo, siendo protestante, porque de alguna forma luchaba por la unidad del protestantismo, pero lo único que recibía era palo y garrote. Ahora, mirá qué irrisorio. Soy bautista, yo compro un libro de un pastor presbiteriano y digo, qué sabiduría, qué inteligencia, y lo leo como si fuera una autoridad teológica. Pero si ese pastor presbiteriano viniera a mi denominación, le tengo que decir que se tiene que bautizar de vuelta, porque fue bautizado de bebé en la iglesia presbiteriana, y nosotros no aceptamos el bautismo de niños. Entonces, lo acepté como una autoridad teológica, pero si él viniera a mi iglesia, lo tengo que hacer bautizar de vuelta. Por ende, si yo rechazo su bautismo, que es vinculante,
Yo lo que estoy diciendo es que él nunca fue debidamente ordenado a presbítero, porque si el bautismo no es válido, su ordenación a presbítero tampoco. Pero yo, sin embargo, lo veía como un pastor. Incluso enseñaba en la Universidad Bautista o en la iglesia presbiteriana, en una universidad presbiteriana, el bautista enseña. Pero después en la liturgia y en la iglesia, en la eclesiología y todo eso, no hay una unidad verdadera. ¿Entendés? Es como algo muy, muy raro, extraño. Y lo analizás de forma objetiva y no, claro, no cierra. Vos decís, ¿y dónde está la unidad? A ver, si a mí no me permiten participar de la cena, es porque no soy hermano. Porque si a mí me dicen, no puedes tomar la Eucaristía, me están rechazando del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Claro. Entonces me están diciendo que yo no soy parte de la iglesia. ¿Y cómo me llamás hermano si yo no soy parte de la iglesia? ¿Y cómo es que yo estoy unido si yo no soy parte de la iglesia? Siguiendo un razonamiento lógico, ¿no? Claro, y es que la Biblia dice, no deis lo santo a los perros. Entonces, si no te permiten participar de la Eucaristía o de la Santa Cena, como le llaman muchas denominaciones, no es porque te consideren hermano, sino como un perro. No te están dando lo santo. Entonces, es muy complicado, ¿no? Entonces sería como el hermano perro, pero eso no existe. O eres hermano o no eres hermano, no hay términos intermedios. Exacto, exacto. Si no sería relativista. Claro. Sos un hermano, pero ¿qué? No. En términos objetivos, si soy un hermano, me tenés que permitir participar de la Eucaristía. Al menos que no me veas como un hermano. No hay términos medios. No hay tantas cosas así como para explicar algo tan sencillo como lo presentan las Escrituras y la propia ortodoxia de la Iglesia, ¿no? Y bueno, en este mundo de denominaciones, digamos, ¿qué otras concepciones? Bueno, no, tú me dijiste básicamente que no hay nada que los una. Realmente no hay ninguna sola doctrina que literalmente en la práctica les pueda llevar a la unidad. Es muy difícil, no. Ellos, la única unidad que tienen es el sincretismo. Por ejemplo, mirá, para que veas. Antiguamente los presbiterianos no veían a los bautistas como hermanos por rechazar el paido bautismo. Juan Calvino, por ejemplo, hablando sobre los anabautistas, él dijo, cualquier persona que rechace el bautismo de infante no puede ser más que una persona inflada por Satanás. Eso es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Ahora, existen bautistas calvinistas, que serían igual que presbiterianos, pero sin paido bautismo. Entonces, mirá lo que tuvieron que hacer para poder tener una unidad relativa. Dicen doctrinas secundarias. El bautismo es una doctrina secundaria, la cena del Señor es una doctrina secundaria. ¿Cómo que secundario el bautismo? ¿Cómo que secundario la Eucaristía? Son los dos sacramentos más importantes, porque son sacramentos de, ¿cómo se les llama? Unificación al cuerpo de Cristo, vinculantes. Son sacramentos vinculantes, lo que me vincula. No puede ser un sacramento vinculante algo secundario. ¿A dónde estamos parados? O sea, ¿ves? Mi razonamiento lógico me lleva a una sola conclusión. Esto está mal. Esto está mal, no puede ser. Un sacramento como es la Eucaristía, participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, lo más importante para el cristiano, ¿lo terminan dejando en segundo lugar? No, hasta ahí no voy. Claro, y es que ¿cómo hacen para definir, con qué autoridad definen cuáles son las doctrinas primarias y secundarias, las principales y las secundarias? No, pero, porque para definir eso tendría que haber un magisterio que les defina, diga, estas son las primarias y estas son las secundarias. Entonces, ¿qué? ¿Magisterio sí o no? Claro, eso no es un tema de magisterio. Ahí, o sea,
se define secundario todo lo que no me separa. Entonces, el bautismo me separa, bueno, secundario. La interpretación de la Eucaristía me separa, secundario. El hablar en lenguas, el tener profetas, me separa, sí, secundario. Entonces, ¿ves? Todo lo que empieza a separarme, secundario, secundario, secundario. Un día va a ser todo secundario, porque todo, ¿entendés? Va a ser todo secundario si seguimos así. Correcto, o sea, si uno se pone a mirar el fondo, entre todas las denominaciones, pues todas terminan siendo doctrinas secundarias, porque no hay una doctrina real que los una. Entonces, todo termina siendo secundario, es principal o importante cuando me une con una denominación en específico. Pero si esa misma doctrina me separa de otra denominación, entonces se vuelve automáticamente secundaria. Exacto. Y las que pasan a ser primarias, mira esto, qué interesante. Las que pasan a ser primarias, las que no se podrían negar, porque eso sí, ya te consideran como que no sos protestante, las 5 solas de Martín Lutero. Puedes decir, pero las 5 solas no son palabras medias en el aire. O sea, las 5 solas. Bueno, vamos a retomar. Muy bien. Ya estamos otra vez al aire. Los ataques del diablo no se hacen esperar. Pero bueno, estamos nuevamente con ustedes al aire. Listo. Ok, pastor, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Retomemos. Estábamos hablando de, bueno, que de las doctrinas que son secundarias y terminan de alguna forma siendo primarias las 5 solas. Sí, claro. Pero también esas 5 solas terminan siendo secundarias, porque se entienden distinto. Bueno, pastor, y entonces usted, me imagino que usted descubrió eso en esa investigación, y ¿cómo supo dónde buscar la verdad? ¿Dónde le encontró la verdad? Bueno, la verdad es una, y la verdad es objetiva. Por ende, estudiando honestamente la historia de la iglesia, a ver, es un tema, ¿no? Capaz que para algunas personas sea un tanto más difícil llegar a la conclusión, no sé, o de repente requiera cierta humildad, ¿no? Pero sí, si todo comienza con la protesta, si todo este mundo relativista que existe en el mundo protestante inicia con la protesta, entonces el problema es la protesta. O sea, vamos a empezar por ahí. Si todo esto surge a partir de la reforma, entre comillas, el problema es la reforma. Analicemos la reforma. Yo empecé a estudiar las motivaciones de Martín Lutero, empecé a estudiar los dogmas que Martín Lutero no aceptaba o que empezó a rechazar. Su propuesta, la sola escritura, la sola gracia, qué sentido tienen las escrituras. Y eso me llevó a concluir que Martín Lutero se equivocó. Se equivocó, no sé si a propósito o no, no importa. Pero algo que es fundamental, Martín Lutero rompió con un principio fundamental, el principio de la unidad. Por ende, al romper con el principio de la unidad, en su mundo no va a haber unidad, porque él ya no tiene autoridad para imponer unidad. ¿Qué unidad va a tener una persona que rompió con la unidad? Todos los otros seguidores de Martín Lutero van a decir, a ver, Martín, vos no te podés poner por encima de nosotros, porque así como vos rompiste con la Iglesia Católica, o te separaste, o llegaste a incentivar tanto a la Iglesia hasta que te expulsaran, o sea, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Entendés? O sea, ¿qué autoridad tiene? Ya no tiene autoridad. La perdió toda.
Y eso es lo que eso es lo que pasó. No es un invento. Miren la historia. Cada uno va protestando del otro y cada uno va protestando del otro. Por eso te digo, el motivo de Martín Lutero, sea bueno o malo, llevó a algo que no fue bueno a lo largo de la historia. ¿Ok? Rompió con un principio de unidad. Él tendría que haber sido humilde. Y lo otro, hay contradicción. Por ejemplo, él no acepta la autoridad del Papa, la autoridad del magisterio. Ok. Si vos no aceptás la autoridad del Papa, la autoridad del magisterio, porque la autoridad está solamente en las Escrituras, ¿quién te da el derecho para decir, tienen que creer lo que yo digo? Es así. Le estás quitando la autoridad al Papa y al magisterio y te la estás atribuyendo a vos mismo. Y vos te pusiste en calidad de Papa y magisterio. Y por eso Martín Lutero no congeniaba con Zwinglio. Hubo un ecuménico en el siglo XV, Martín Bucero, que quiso unificar a Martín Lutero con Zwinglio. Pero la diferencia estaban muy marcadas en la Eucaristía, por ejemplo. Zwinglio decía que el pan y el vino eran simples símbolos y Martín Lutero decía no. Entonces Martín Lutero dijo, yo no puedo unirme a una persona que piensa diferente a mí, porque es hereje. Entonces la pregunta es, ¿con qué autoridad vos decís que Zwinglio es un hereje si vos no creés que hay alguien que tenga esa autoridad para hacerlo? Porque vos decís que el Papa no puede, el magisterio no puede, ¿y por qué vos sí? ¿Entendés? Claro. Y pasa lo mismo con Calvino. Calvino dice lo mismo. Cualquier persona que rechaza el paido bautismo solamente puede ser un inflado por Satanás. ¿Quién te da la autoridad para poner tu pensamiento por encima del otro? Si supuestamente no hay quien tenga esa autoridad. Si la persona dice, a ver, Martín Lutero, quédate acá, Calvino, quédate acá. Ustedes me dijeron que la autoridad me da las Escrituras. Yo leo las Escrituras y no interpreto ni lo que interpreta Martín, ni lo que interpreta Juancito. Y si no hay infalibilidad en un magisterio ni en el Papa, en ustedes tampoco. Así que la autoridad me la da la Biblia. Ustedes me lo dijeron, lo lamento. Ahora llorar al cuartito, como se dice en Uruguay. Porque fueron ustedes que me enseñaron eso. Ustedes me dijeron que la autoridad yo la recibía de la propia interpretación de las Escrituras. Ahora no me vengan a tratar de herejes, porque vos, ¿qué sos? ¿El Papa ahora? ¿Entendés? Ahora vos, Martín Lutero, sos el Papa. Vos, Juan Calvino, sos el Papa, ahora sos el magisterio. Tenés la autoridad que supuestamente vos estuviste atacando de la Iglesia Católica. Y ahora tu interpretación es la verdadera y la mía es falsa. O sea, todo se cae a pedazos como un castillo de naipes. ¿Entendés? O sea, es incoherente, no hay congruencia en ese pensamiento. Claro, de hecho, hay una pregunta en la historia que le hicieron a Martín Lutero, no recuerdo cuál fue, y la respuesta de él es, le preguntaban por qué X o Y cosa, él dice, porque el doctor Martín Lutero lo dice. O sea, él mismo se puso como autoridad, como papa, como infalible, ¿sí? No lo dice expresamente, pero son papas tácitos, ¿no? O sea, cada uno se vuelve su propio papa y por ejemplo, entonces, si, como tú lo dices, no estoy de acuerdo con ninguna de las interpretaciones de los reformados, entonces yo formo mi propia denominación con base en lo que yo entiendo que dice la Biblia y la autoridad la tengo yo porque yo estoy leyendo la Biblia tal cual es, y así sucesivamente, ¿no? Eso es un círculo vicioso. Por eso es que no hay unidad. No existe tal cosa como unidad, no existe, porque en un pensamiento relativista todo es relativo. Claro. No hay vuelta de... O sea, en realidad lo que ellos llaman autoridad de interpretación correcta de la Biblia se puede resumir en una palabra: orgullo. Mira, va a sonar fuerte lo que digo, pero no quiero ofender al mundo protestante, pero las cosas como son. Es como una especie de anarquismo, ¿entendés? Anarquismo.
el problema es la autoridad. Dentro del mundo protestante el problema es la autoridad. Yo he escuchado a varios reformados en el camino de proceso de aceptar la fe católica. He escuchado a varios reformados opinar sobre la Iglesia Católica porque yo me hice, como te dije, me hice una lista de todos los dogmas de la Iglesia Católica para estudiarlos, ver todas las objeciones del lado protestante y ver en qué hay fallas, porque yo ya empecé a encontrar fallas, ¿ok? Bueno, acá creo que ya me perdí. Te estaba contando que estaba haciendo del orgullo, del anarquismo. Entonces, claro, cuando vos te pones a pensar, el problema en sí es la autoridad, porque analizando otros protestantes reformados que han dicho, por ejemplo, palabras así: tenemos 1000 motivos para ser católicos, pero 2 no para hacerlo. Y siempre los motivos finales son la autoridad del Papa y del Magisterio. Ellos dicen, en la fe protestante somos libres, no tenemos que sujetarnos a nadie, porque Dios es nuestra autoridad suprema. Y eso es una especie de anarquismo, es rechazar la autoridad que Dios estableció. A ver, bíblicamente, Jesús estableció 12 apóstoles. Jesús llamó a Pedro y le dijo: ve y pastorea a mis ovejas. O sea, Pedro sería un pastor de pastores, porque recibió ese recado del propio Cristo. Claro. Entonces, si Cristo organizó una iglesia con una autoridad, esa autoridad eclesiástica, ¿quién soy yo para rechazarla? ¿Es verdad que es libertad rechazar la autoridad? Si fuéramos a pensar que la libertad está en rechazar la autoridad, entonces estamos promoviendo un pensamiento anarquista. Correcto. A ver, si lo llevamos a la parte social, toda persona tendría que estar en contra de la política, de sus gobernantes, porque no son libres. O sea, si yo me tengo que someter a la autoridad de mi país, me tengo que sentir un preso, un esclavo, un sometido. Pero ¿por qué yo no me siento un esclavo dentro de Uruguay si estoy sujeto al gobierno de Uruguay? Porque el gobierno de Uruguay no me transforma en un esclavo, me transforma en un derecho y vela con su autoridad por mi integridad, por mis derechos, y también me carga de responsabilidades para mantener el equilibrio. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia tiene un sistema de gobierno para mantener el equilibrio de la iglesia. Los pastores no están para pisotearme y hacerme un esclavo, están para velar por mí. Por eso dice la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo, que nosotros debemos de dejarnos pastorear, descansar en ellos, de alguna manera parafraseando, porque ellos velan por nuestra alma. No dice que los pastores nos esclavizan. No podemos pensar que, no, porque si yo creo que tengo un pastor que me tengo que someter a él, eso es esclavitud. No, hermano, no es esclavitud. No es esclavitud, porque cuando vos te sometés a tu gobierno, no te sentís esclavo, al menos que estés en un gobierno comunista. Pero si no es comunista, ¿verdad? Si no es comunista, no tenés por qué sentirte esclavo. Entonces, ¿por qué pensás que reconocer a un pastor y reconocer a un magisterio te hace sentir como esclavo? ¿Qué es realmente el problema de fondo? Es como una especie de anarquismo. No digo que sea anarquismo, pero anda rozando. Pues en sí, de hecho sí, porque la autoridad vengo a ser yo mismo, según lo que yo entiendo de la iglesia. Y bueno, también hay muchas cosas, ¿no? Que Jesucristo, bueno, Dios mismo desde el Antiguo Testamento a su iglesia, a su pueblo que era Israel, el del Antiguo Testamento, lo puso bajo autoridad, ¿sí? La autoridad de Moisés, la autoridad de Josué, la autoridad de los reyes, el rey David, de Salomón, etcétera. Y cuando llega Jesús, pues como tú bien lo señalas, él llegó y nombró a sus 12 apóstoles. Entre todos los discípulos que tenía, nombró 12.
¿sí? A ellos les da la autoridad y les dice, así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes, con ese mismo poder, con esa misma autoridad de Cristo, ¿sí? Entonces, pues sí sería como loco un poquito negar que el mismo Jesucristo dejó sus propias autoridades. De hecho, la Biblia también nos habla de 5 ministerios bíblicos y digamos que aunque los ministerios se dividen por sus funciones, también hay rangos de autoridad dentro de esos ministerios, que es el apostolado, los maestros, los presbíteros o pastores, ¿sí? Todos los 5 ministerios bíblicos también tienen una jerarquía. Entonces es muy loco decir que la iglesia de Cristo todos son iguales, son absolutamente lo mismo, porque no es así. O sea, de hecho, tú no ves a cualquier fiel, a cualquier feligrés de una congregación protestante un buen día pararse y darle la enseñanza y ministrar él, ¿no? ¿Quién es el que hace eso dentro de la congregación protestante? Pues el pastor, porque siempre hay una autoridad. Entonces digamos que también eso es otra cosa que ellos la predican de boca, pero que en la praxis tampoco existe, ¿no? O sea, Sí, no existe. Por eso no hay respeto a los pastores, a los que estudian, da todo lo mismo. Insultan porque no ven ellos autoridad. Por ejemplo, el apóstol Pedro hace mención a Coré, el pecado de Coré, que mucho en los últimos tiempos. Ahora, el argumento de Coré es interesante, porque el argumento de Coré tiene premisas bíblicas. Coré, cuando se revoluciona contra Moisés, dice: todos nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad? Es bíblico. Vamos, es bíblico. Sí. Ok. Y Coré después dice: todos nosotros somos, él dice, pueblo santo de Dios. Bueno, también podríamos asumir que hasta ahí está todo bien. Sí. Y mira, y ahí viene Coré y dice: ¿con qué autoridad ustedes, Moisés y Aarón, se imponen sobre nosotros? ¿Ves? O sea, usan premisas que tienen sentido, incluso hasta premisas de Dios, dadas por Dios, pero ahí encajan su rebelión. ¿Quién les dio a ustedes autoridad para imponerse? Primero, Moisés no se autoproclamó, lo proclamó Dios como una autoridad. Y Aarón lo proclamó Dios como un ayudante de Moisés. Entonces, la rebelión de Coré fue justamente con un argumento que suena bastante por ahí. Somos todos iguales, somos todos pueblo de Dios, Dios no hace diferencia, ¿por qué me tengo que someter a un pastor? ¿Con qué autoridad él impone? O sea, suena mucho a un Coré. Y Pedro usa esa figura como para hablar de los falsos de los últimos tiempos. No sé, yo simplemente dejo eso abierto ahí. De hecho, hay, ¿cómo se dice?, anécdotas históricas de muchos fundadores de denominaciones protestantes que en el momento de fundar su denominación ellos se autobautizaron. Sí. Eso es bien ridículo. Hubo un grupo, ahora no me acuerdo del nombre, un hombre empezó como a rebelarse contra la iglesia romana. Siempre argumentando contra el abuso de los papas, las indulgencias, los impuestos y todo eso. Ya conocen la historia. Entonces se separó y ya rechazó el bautismo de niño. Pero el problema es que él fue bautizado de niño y los seguidores también eran bautizados de niños porque eran todos católicos. ¿Cómo? Entonces, ¿quién bautiza a quién? Él se tuvo que autobautizar para después bautizar a los demás. ¿Entendés? Pero qué ridículo, porque él podría haber dicho: ¿quién quiere ser el primer pastor acá? No. Él se autobautizó primero para ser el cabecilla. A ver, si yo me bautizo primero, yo voy a ser el pastor. Y después lo bautizo a ustedes.
Ahora, eso es ridículo, ¿no? Porque, no, y antibíblico, autobautizarse, ¿te imaginas eso? Me autobautizo. Eso como que ya rompe todos los esquemas, ¿no? Claro, eso no tiene ni pies ni cabeza, pero digamos que es una práctica de muchos de los fundadores de denominaciones protestantes cuando no están de acuerdo con eso. O sea, su orgullo rompe con todo, hasta con la tradición de que otra persona sea la que lo tenga que bautizar a uno. Eso es muy, muy, muy curioso. Bueno, pues entonces, ¿cómo le responderías a un protestante que te diga, no, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, que es el argumento que siempre utilizan para decir que todos están unidos y que la iglesia es invisible, que ellos son toda la iglesia a pesar de sus diferencias porque la unidad es invisible? Bueno, hay dos versículos muy citados, uno es ese y el otro es cuando venga el Espíritu Santo ustedes entenderán todas las cosas, ¿no? Y se acordarán. ¿A quién le dijo eso Jesús? Me lo dijo a mí. A sus apóstoles. No me lo dijo a mí. No se lo dijo a los judíos en general, se lo dijo a sus apóstoles. Entonces, si se lo dijo a sus apóstoles, es porque era para sus apóstoles, no para mí, ni para fulano, no, para sus apóstoles. Cuando dice que 2 o 3 reunidos en su nombre, ni siquiera está hablando de que Cristo, o sea, de un culto, no está hablando de un culto porque el contexto tiene que ver con denunciar el pecado de alguien, ¿verdad? Empezamos por ahí. Y Jesús está estableciendo como un orden de cómo juzgar el caso, ¿no? Cómo juzgar a una persona que es encontrada en pecado. Jesús dice, ven y hable, lo llaman aparte y le hablan. Pero si no quiere escuchar, juntan los testigos y donde estén 2 o 3, yo estaré. Entonces el contexto tiene que ver con la denuncia de un pecado con testigos. Y Jesús diciendo, yo voy a respaldar, yo voy a estar con los testigos y con la persona. Pero se lo dijo a los apóstoles. Tiene que ver con la autoridad de la iglesia y otras cosas más, pero no tiene nada que ver con lo que muchos protestantes piensan que significan esos versículos, porque lo tienen que leer a la luz del contexto. Y bueno, y el otro versículo no tiene nada que ver, ¿no? Jesús le hablaba a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo ustedes recordarán todas las cosas. Claro, ellos iban a escribir los textos, iban a ser los pastores de la iglesia, tenían que pastorear, tenían que adoctrinar, tenían que poner el fundamento y después toda la sucesión, por supuesto. Claro, claro. Y me encanta que hayas aclarado esto, ¿no? El contexto, porque en el protestantismo se sostienen muchas doctrinas sacando textos bíblicos, pero fuera de su contexto. Violentan el contexto bíblico, como el caso que acabamos de mencionar. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y le estaba diciendo que respaldaba la decisión de los apóstoles frente a alguien que era rebelde o tenía un pecado y que no quería hacer caso dentro de la congregación. Y que se reunían en testigos y esos 3 testigos estaban respaldados por la presencia de Cristo. Pero ellos arrancan todo el contexto con solo el versiculito y de eso hacen una sola doctrina. Y me imagino que también de eso también lo hará cuando se refieren a los católicos frente a las imágenes que dicen que somos idólatras. Todo el mundo, y hablando de eso, todo el protestantismo dice que los católicos somos idólatras, incluyendo los reformados, o eso depende también de qué denominación estén. Aló. Ahí volvió. Ahí volvió. Oh. Otra vez se congeló. ¿Qué? Ya. Ahí. Ahí está bien. Perfecto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, realmente podemos decir que sí. Que en un 90% dicen que los católicos son idólatras. 99%. Hay pocos reformados que entienden
el verdadero significado que el católico le encuentra a las imágenes. Por ejemplo, las diferencias en las palabras, dulia, hiperdulia y otras cosas más, ¿no? Entonces, son pocos los que realmente conocen la postura del catolicismo delante de las imágenes. Pero la mayoría cree que cometen idolatría. Por ejemplo, los presbiterianos ortodoxos dicen que solamente, mirá esto, para que veas, solamente imaginarte a Jesús en la cabeza ya te haría cometer pecado de idolatría. Increíble. A ver, pero yo cuando leo la Biblia, de forma inevitable, me imagino a Jesús. ¿Entendés? Yo leo la profecía de Isaías, del hombre sufrido, ¿no? Y me empieza a relatar las características. Me imagino a Jesús. Y ya soy un idólatra. O sea, imagínate. Hay lugares donde venden incluso pocillos o mugs, como quieran llamarle, con la cara de Jesús, o hacen representaciones y dibujos, hasta en dibujitos animados los representan, y para ellos no es idolatría. Y de hecho también hay reformados que utilizan imágenes, ¿no? O sea, es algo paradójico. O sea, los reformados más radicales jamás harían una imagen de Jesús, jamás, pero sí usan imágenes de otra cosa. O sea, no tendrían problema. Entonces, el problema de ellos es que toman un mandamiento que dice no harás imagen de Dios. Y como ellos dicen, nosotros no conocemos el rostro de Dios, imaginarlo, o el rostro de Jesús, imaginarlo sería cometer un pecado grave. ¿Entendés por dónde viene la cuestión? Claro. Pero, o sea, sencillamente hay mucha inconsistencia. Me imagino que también un poco de eso de repente un pensamiento original que era diferenciarnos del catolicismo, que por supuesto que con el tiempo la gente no logra diferenciar eso, porque yo no quiero que los hermanos protestantes se sientan ofendidos cuando yo dije que lo veo como anarquía, pero que no me estoy refiriendo a los protestantes de hoy, porque el protestante de hoy, él va a una iglesia, entra, quiere buscar a Dios, quiere aprender, lo hace de un corazón sincero, no entiende. El problema era la historia, en cómo se da la reforma y todo eso. Para mí era un tipo de anarquismo. Entonces, no veo coherencia. Entonces, más o menos yo sí encuentro cuál es la doctrina que une todo el protestantismo. Sería el odio a la Iglesia Católica en cierta medida, o el rechazo a la Iglesia Católica. Sí, o sea, si sacamos los grupos más ortodoxos, que sería el luteranismo, anglicanismo y presbiterianismo, cierto sector del presbiterianismo, no hay odio, porque incluso lo consideramos, o sea, ellos consideran que somos hermanos. De hecho, yo era ecuménico, y hay muchos que son ecuménicos, que tienen diálogo de hermandad y todo eso. Bueno. Pero sí, en mayoría hay un rechazo total a la Iglesia Católica. ¿Entendés? Rechazan, y algunos han fabricado de que la Iglesia Católica es la bestia, la gran ramera, y todas esas cuestiones que ya sabemos, ¿no? Y el Papa el anticristo, y que el sello va a venir de la parte de la bestia. Claro. Bueno, ya que hemos hablado del pastorado, hablamos de que, o sea, pasarse como pastor no es tan fácil como soplar y hacer botellas, y que hoy en día soy pastor pentecostal y el día de mañana soy pastor bautista y parte sin novedad, que eso no sucede. ¿Y qué pasa entonces con los feligreses que deciden cambiarse de una iglesia a otra? ¿Siguen siendo hermanos? ¿Siguen siendo bienvenidos por los miembros de su iglesia anterior? ¿Cómo es la cosa? Bueno, no sé decirte en términos generales, pero al principio va a tener cierta persecución o cierto rechazo por sus ex hermanos. Después, con el tiempo,
como que, bueno, lo van a empezar a ver de vuelta con buenos ojos y a decirle somos hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como te dije, cree en las 5 solas, sigue siendo protestante, pero por supuesto muchos no le van a dar la cena del Señor si fuera de visita. Hay iglesias evangélicas que no interactúan con pastores de otras denominaciones. Bueno, es muy relativo el mundo protestante. Podemos encontrar de todo un poco. Y ojo, quiero aclarar algo. Si bien es cierto, yo estaba hablando de que no es tan sencillo pasarse de pastor a bautista, pastor presbiteriano, pastor pentecostal, eso es en las formalidades. Pero dentro de las locuras que vemos hoy, no sería tan loco que una persona vaya y ponga un cartel y diga soy un pastor bautista. Vaya a saber. O sea, ¿no? Claro. Quizás ni siquiera es un pastor. Sí, claro, casos de eso se ven todos los días, incluso en internet, gente que se autonombra pastor y no se sabe de dónde, con qué y cómo, y la gente comienza a llamarlo así. Bueno, y siguiendo con tu testimonio, ¿qué comienza en sí a darte la pauta de que todo viene, la verdad viene de la Iglesia Católica, la verdad revelada, ¿no? Porque no tenemos toda la verdad, ¿sí? Sino la verdad revelada. Dios ha permitido que no conozcamos todo acerca de Él, nos lo revelará cuando estemos en su presencia. Pero ¿cómo empiezas a descubrir que en sí esa verdad está en la Iglesia Católica y cuáles son las verdades que más te tocan el corazón? Bueno, yo concluí que la Iglesia tiene que ser el depósito de la fe y el depósito de la verdad en sí. O sea, porque Cristo estableció una iglesia y a esa iglesia le dio la verdad para que la llevara a lo largo del mundo. Claro. Entonces, no va de acorde a lo que me presenta el mundo protestante, que dicen las Escrituras es la verdad y las Escrituras es el depósito de la verdad. No, yo estudiando honestamente llegué a la conclusión de que eso no puede ser así. La iglesia es el depósito de la verdad. La verdad en sí no es la Biblia. La Biblia es, podemos decir que sí es verdad, pero una verdad que tiene que ser vista a la luz de la iglesia. Porque la iglesia tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el recado. La iglesia tiene los maestros, la iglesia tiene la potestad para interpretarlas. ¿Ok? Entonces no viene por ahí por donde me la pintan. Eso me lleva a estudiar más a la Iglesia Católica, tratar de entender los dogmas que más me chocaban. Y bueno, hoy por hoy te puedo decir que para mí, por ejemplo, la Eucaristía, para mí eso es fenomenal. O sea, el sentido sagrado que tiene la Eucaristía en la Iglesia Católica rompe todo esquema y te hace saltar el corazón de alegría. Sí. ¿Entendés? O sea, la Eucaristía es algo que no sé cómo explicarlo, una sensación extraña. Es lo más grandioso que pueda suceder. Yo también cuando me convertí fue lo primero que vi, de lo primero que me enamoré. O sea, no hay algo similar que tenga paralelo en el protestantismo igual a la Eucaristía católica. Bueno, y la otra verdad que para mí es fundamental es el sentido de la unidad. Aunque muchos digan, pero a veces vemos que hay contienda, divisiones, eso aparte. Vamos a la ortodoxia. La ortodoxia católica tiene el sentido de la unidad en su máximo esplendor. ¿Ok? Sí. Si no estás de acuerdo, para afuera. No hay relativismo. ¿Es esto o nada? ¿Entendés? Y eso va de acorde a un principio. Las verdades son verdades, no medias verdades o verdades subjetivas. Entonces, ese principio
unificador dentro de la Iglesia Católica, a mí me das una paz enorme, me da un descanso a mi alma, porque yo digo, yo tengo que descansar en las verdades de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, descansar, saber que tengo un santo hombre de Dios también, como es el Papa, que Dios lo puso como autoridad, y que, como dijo el apóstol Pablo, nosotros debemos de dejarnos pastorear porque ellos velan por nuestra alma. Y el sentido de unidad que tienen, para mí es maravilloso. ¿Entendés? O sea, es algo que no voy a encontrar en ninguna denominación protestante. Ese sentido de unidad. ¿Qué más podría nombrarte? Bueno, el amor. Porque ese sentido de unidad viene con el amor. Por ejemplo, unidad doctrinal y unidad espiritual a un punto que nosotros, o sea, como católicos, los hermanos muertos no están muertos, están vivos en la presencia de Dios, adorando a Dios, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque, poder sentir ese amor por personas que a veces ni siquiera, o sea, no hemos conocido. No conocí a Santo Tomás de Aquino, no conocí a San Agustín, no conocí al apóstol Pablo, no conocí a San Pedro, pero saber que ellos siguen en la iglesia en un sentido espiritual mucho más amplio y velando e intercediendo por mí, eso es maravilloso también. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es una sensación extraña hoy por hoy para mí. Porque es como que yo me voy a acostar, por ejemplo, y digo, hay todo un cielo de santos orando por mí. Claro. Intercediendo por mí. ¿Ves? ¿Entendés? Eso no lo encuentro en el mundo protestante. Eso es maravilloso. No sé cómo explicarlo, sinceramente, pero son cosas que para mí hicieron boom. Luis, ¿qué estás haciendo? Aceptá de una buena vez que hay una sola iglesia, la Iglesia Católica de Jesucristo, la Iglesia de Dios, un magisterio, un papa, y bueno. Y después entender los dogmas marianos, para mí eso fue también maravilloso. O sea, el amor por la Virgen María es fenomenal. De hecho, estudiar los dogmas marianos me acercaron más a la verdad. Todo es como una cadena, como un efecto dominó que va cayendo una por una de las fichas, ¿no? Un efecto dominó, ¿no? Un hermano me dijo, mira, una hermana de protestante me dijo, perdimos al hermano Luis, antes que yo me confesara abiertamente católico, una hermana dijo, perdimos al hermano Luis, se enamoró de la Virgen María. Yo le respondí, sí, exactamente, me enamoré de la Virgen María. Me enamoré de Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia, me enamoré, punto. Ya está, ¿qué voy a...? Es la madre de mi Salvador, es mi madre. ¿Entendés? Porque ahí empiezan con sus falacias, ¿no? Y dicen, así que tu madre es la Virgen María y no es tu madre carnal. No, hermanos, no viene por ahí el tema. Porque bien que muchos hermanos protestantes abrazan al pastor y le dicen, usted es mi padre espiritual. ¿Y? Entonces, ¿qué pecado estoy cometiendo de decir que la Virgen María es mi madre? ¿Qué pecado estoy cometiendo cuando muchos hermanos abrazan a su pastor y le dicen, pastor, usted es mi padre espiritual? No hay ningún pecado, hermanos. El pecado está acá, en la falta de información, en la desinformación que se han encargado de fomentar en muchas partes. Sí, eso es muy cierto. Yo, cuando regresé a la Iglesia Católica, creo que coincidimos. Los dos descubrimientos más grandes y más geniales es primero la Eucaristía y luego nuestra Madre del Cielo, que nos la da, es una madre adoptiva, nos la regala Jesucristo, es un regalo que nos da, un maravilloso regalo. Y eso también es grandioso y separa mucho el catolicismo del protestantismo, ¿no? Porque el catolicismo tiene la concepción de que somos una familia, verdaderamente una familia,
Nuestro Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por adopción somos hechos hijos de Dios, ¿sí? Y también somos hechos hijos de María. Todo por medio de Jesucristo somos hechos hijos tanto del Padre del cielo como de María, que se vuelve nuestra madre. Y es algo muy hermoso, mientras que en el protestantismo no. En el protestantismo todo se limita a un contrato legal. Dios te dice que hagas, hay un pacto, tú lo cumples y entonces al tú cumplir tu pacto, Dios cumple su parte. Y a mí eso sí me parece eternal. Cuando yo me hago consciente de eso, digo, qué diferencia tan tenaz, ¿no? O sea, el Dios, bueno, la concepción protestante de Dios es una concepción legal, como de un jurado, de un estrado, de un negocio, donde se firma un contrato, mientras que en la concepción católica es una concepción de familia. Y tengo, como tú lo dijiste, tengo una cantidad de hermanos impresionantes en el cielo que oran por mí, interceden por mi bienestar. Son dos posiciones totalmente distintas. No, y la frieza que tienen no se puede comparar. Un hermano me dijo, Luis, vos no podés amar a alguien que no conociste. Yo, eso vos sabés que yo le dije al hermano, le digo, no puedo entenderlo. No me lo expliques porque no puedo entender lo que me estás diciendo. Yo leo la Biblia, cuando yo me convertí, podemos decir así, racionalmente, fue cuando abrí la Biblia, era joven, tendría 16 años, y nunca fui anticatólico. Quiero aclarar algo, nunca fui anticatólico. Siempre mostré respeto por la Iglesia Católica. Siempre como que mi mirada estaba hacia la Iglesia Católica, ojo. Yo tenía una Biblia que me había regalado una señora católica, con dibujitos. Entonces, un día aburrido en casa, empecé a leer Mateo. Me leí todos los evangelios ese mismo día y lloraba. Y empecé a amar a los apóstoles. Porque, a ver, yo no entiendo, sinceramente, esa frieza. No podés amar a alguien que no conociste. Pero, ¿y dónde está la unidad? La otra pregunta que me hago es, ellos dicen, lo que pasa es que la iglesia son los vivos. Ok, ¿y el que muere qué pasa? ¿Ya no está dentro del cuerpo de Cristo? La pregunta es esa, ¿qué pasa con el que muere? ¿Deja de estar en el cuerpo de Cristo? Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo y el que muere ya no está en la iglesia, entonces ya no está en el cuerpo de Cristo. Y si no está en el cuerpo de Cristo, se fue al infierno. Claro. Por más piadoso que haya sido, está allá en el infierno. No, si murió, está en el cuerpo de Cristo. Es parte de la iglesia. Está vivo en la presencia de Dios. Ya está, no den más vuelta. Se terminó la discusión. Así es, y si no, ¿para qué vino Cristo? Entonces exacto. No sería, su sacrificio hubiera sido en vano, porque mientras estemos vivos estamos en el cuerpo de Cristo, y si nos morimos ya no somos del cuerpo de Cristo. Eso, quien lo entiende. Obviamente tiene exacto. Que haber una iglesia caminante o peregrina, que somos nosotros, la iglesia purgante, que es la que está en transición a entrar a la presencia de Dios, y la iglesia triunfante, que es la que ya está en presencia de Dios. No puede dejar de ser familia. Es como decir, tú eres familia, tú eres hijo de Dios mientras estés vivo, y cuando te mueras ya no eres hijo de Dios. Eso no. Claro, exacto. Nadie lo dice así, nadie lo dice así con esas palabras, pero cuando vos lo empezás a analizar en una línea lógica, es la conclusión que llegás, ¿no? Porque, a ver, dicen, los católicos le oran a los muertos. Pará, yo estudié eso ahora, no es verdad. Los católicos no le oran a los muertos, porque los cristianos no mueren. Jesucristo, ¿qué dijo? El que cree en mí jamás conocerá la muerte. Jamás, dijo, jamás. Entonces, no hay muertos. Primero por ahí, no hay muertos. Segundo, no es que le oremos a los muertos, le pedimos intercesión. Claro. Y no a un muerto, a una persona que está en la presencia de Dios. Entonces me dice, no, pero solamente tenemos que pedirle a Dios. ¿Y por qué le pedís oración al pastor? ¿Por qué mandás mensaje al grupo de WhatsApp? Hermanos, oren por mí. Claro. Entonces, ahí es cuando empezás a ver que no hay una congruencia, y el catolicismo romano lo explica todo de forma magistral
en sus numerales, en sus catequesis. O sea, no, si una persona se tomara, creo yo, el tiempo de leer todos los numerales de la Iglesia Católica y leer buenos teólogos católicos, creo que podría entender el pensamiento católico. Pero el problema es que el protestantismo se basa en medias verdades. Por ejemplo, yo nunca me había acercado tanto a la patrística como siendo presbiteriano, reformado. Pero debo de reconocer que siempre se toman algunas palabras y otras palabras no. ¿Entendés? Porque si no se caería a pedazos. Y hay un anacronismo terrible. Anacronismo. Por ejemplo, yo escuché a Will Graham debatir sobre las solas escrituras, el canon bíblico, ¿no? Y Will dijo algo así, mencionó a San Agustín, que hablaba sobre la autoridad de las escrituras. Pero eso es anacronismo. ¿Por qué es anacronismo? Porque no existía el canon bíblico en el tiempo de San Agustín. El canon bíblico se formó más adelante con Jerónimo. Sí. Por lo tanto, tendríamos que estudiar qué eran las escrituras para San Agustín. Podría estar el pastor Hermas, ¿verdad? Podrían haber otras cartas que se usaban en el momento como lectura, que hacen parte hoy de la tradición de la iglesia también. Entonces, hay mucho anacronismo. Sacan un padre de la iglesia del siglo II y lo ponen en contra del padre de la iglesia, no, sino un teólogo del siglo, yo qué sé, 10, 12, 13 de la iglesia católica. Para como mostrar como que hay contradicción. No. Eso es hacer anacronismo. ¿Por qué? Porque la iglesia va evolucionando. Va entendiendo. Entonces, no podés ponerme a mí, a San Agustín, en contra de Santo Tomás de Aquino. Lo más importante es, ¿San Agustín estaba de acuerdo con la Iglesia Católica y era parte de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Sí. ¿Él estuvo en contra de la unidad de la Iglesia? No. ¿Santo Tomás? Tampoco. Bueno, Santo Tomás existe como católico porque hubo un San Agustín, porque hubieron otros padres de la Iglesia. Santo Tomás, él es parte de lo que la Iglesia va entendiendo por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. No me pongas a un padre de la Iglesia contra un teólogo como Santo Tomás de Aquino, porque eso es hacer anacronismo. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo va guiando a la Iglesia y va inspirando a la Iglesia, va ayudándola y punto, no hay misterio. Claro, es que igual los mismos anacronismos podemos hacerlos dentro de la misma Biblia. Por ejemplo, la circuncisión, la disputa que se hizo en el siglo I, que si los cristianos tenían que circuncidarse, los que eran paganos, venían del mundo pagano, que llamaban griegos, y se convertían, tenían que circuncidarse el prepucio del pene o no. ¿Qué dijo Jesús? Jesús no dijo nada al respecto. Y si no dijo nada al respecto es porque él seguía la tradición que decía el Antiguo Testamento, que todo el que quería ser ingresado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, pues tenía que circuncidarse el prepucio del pene. Entonces, si yo comienzo a hacer eso y decir, no, entonces Hechos 15, donde se reunieron todos los apóstoles y los presbíteros, no es inspirado por Dios, porque están diciendo que ya no es necesario circuncidarse el prepucio del pene, y eso va en contra de lo que enseña el Antiguo Testamento, y como Jesús no dijo nada, quiere decir que él está de acuerdo con lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces son anacronismos. La misma Biblia va mostrando que la iglesia se va desarrollando. O sea, Jesús no instituyó obispos, pero vemos que Pablo ya nos habla de obispos como tal. Exacto. Los 5 ministerios que nos habla Pablo, Jesús nunca habló de 5 ministerios bíblicos, ni en el Antiguo Testamento existían como tal. Entonces, la Biblia da testimonio de ese desarrollo y la iglesia de Dios va desarrollándose con el tiempo. Bueno, mira, un claro ejemplo de anacronismo podríamos hacer con el tema de los animales ahogados, ¿no? Los que mueren
sin haber vertido toda su sangre, como pedían los judíos, ¿no? Lo que sería hoy la carne kashé. Bueno, la carne kashé es una carne que los judíos se toman el tiempo de analizar el frigorífico, que le hagan el corte que se le tiene que hacer al animal para que toda la sangre salga de su cuerpo y ellos no cometan la herejía, porque son judíos, ¿no?, de comer sangre. Un judío no puede comer sangre. Entonces tienen la carne kashé. Bueno, entonces en Hechos 15 yo puedo hacer un anacronismo. Ojo, como te dije antes, a mí me gusta la filosofía. Y yo he visto muchos filósofos tratar de refutar la Biblia, filósofos ateos, tratar de refutar la Biblia con la propia Biblia. Y usan, por ejemplo, el método de anacronismo. ¿Por qué? Porque en Hechos 15 toman como medida decirle a los hermanos que no coman ese tipo de carne. Pero Pablo más adelante dice que no hay problema, porque todo va para el estómago y del estómago a la letrina. Sí. Ahora, los filósofos estos, ateos, dicen, ¿viste que la Biblia es una contradicción? Acá dice una cosa y acá dice otra. Pero no es contradicción. Tenés que verlo en la línea del tiempo. Para cuando Pablo dice eso, ya la iglesia había evolucionado, había entendido muchas cosas que no entendía, y el concilio de Hechos 15 era para evitar una ruptura. Y al Espíritu Santo le gustó el sentido de humildad y unidad. Pero después Dios va dándole la capacidad para ir resolviendo los temas. Entonces, si nosotros entramos en eso de hacer anacronismo, estaríamos tomando una posición un poco hasta filosa, ¿no? Bastante filosa, porque es el método que usan ateos, filósofos, que no aceptan la Biblia como una verdad. Claro. Bueno, me imagino que otra ventaja que encuentras dentro de la Iglesia Católica es la liturgia, porque me imagino, yo no sé, en las iglesias donde estuviste, cada domingo tenías que inventarte, ver qué era, de qué ibas a hablar, ¿sí?, qué textos de la Biblia ibas a usar, porque pues no había, o sí existe un orden preestablecido que les dicen, en tal fecha van a leer tales lecturas y van a predicar sobre estas lecturas, o era una cosa así muy artesanal, lo que le cayera, hable de lo que pueda. No, el mundo protestante es mucho más, justamente lo estábamos hablando, la unidad, ¿no? La lectura, una lectura universal. Ajá. Eso a mí me pareció, dije, esto sí que esto es unidad. En el mundo, a ver, en el mundo protestante, si bien es cierto, el pastor se prepara y tiene su preparación, tiene una semana para preparar el sermón dominical y tiene tiempo para preparar su sermón, pero no es algo así, o sea, no existe eso de, bueno, la iglesia presbiteriana, todos los presbiterianos van a dar tal lectura tal día y tal día esta. No, eso no existe. Bueno, miren, otra maravilla de la iglesia. Y la gente cree que eso es aburrido, ¿no? O sea, eso es hermoso, tener los tiempos litúrgicos claros, ¿sí? Saber las lecturas, que todo está programado, que todo haya un orden. De hecho, así era en los primeros siglos. Bueno, entonces, digamos que entonces tú empiezas a descubrir todas estas verdades, a darte cuenta que toda esta verdad reposa en la iglesia católica, que es la que fundó Jesucristo, ¿sí? Y ¿qué pasa dentro de tu congregación? ¿Qué comienzas a hacer? ¿Te quedas callado? ¿Comienzas a hablar con los pastores, con la gente? ¿Qué haces cuando te das cuenta que estás en el lugar equivocado y quieres ir al lugar correcto? Bueno, dentro de mi formación me formé en lo que es la ética pastoral también, o sea, porque me imagino que en todo sistema de teología se enseña la ética pastoral, o claro, no sé cómo le llamarán dentro de la Iglesia Católica, sacerdotal o no sé. Pero la ética pastoral
de alguna manera te enseña a ver a los hermanos con cierto respeto y valorar sus conciencias y otros temas, ¿no?, que no vienen al caso. Yo no podía estar navegando en dos aguas, justamente por un tipo de ética. A ver, yo no puedo estar navegando en dos aguas, tengo que determinar qué voy a hacer, pero tampoco puedo dejar a la iglesia así a la nada, pero tampoco puedo generar ese tipo de malestar. Entonces fui viendo cómo poder ir retirándome de a poco, hablar con los hermanos. Los pastores ya me dijeron, cuando hablé con el pastor José María Marichal de acá de Uruguay, le dije, mirá, yo, José, voy a volver a la Iglesia Católica de Roma. Él me dijo, Luis, yo ya lo sabía. Dice, no es una novedad, te apoyo, dale para adelante. Dice, no estoy de acuerdo, pero tampoco te puedo decir que no lo hagas. Pero yo tenía que buscar la forma de hacerlo, porque tampoco quería lastimar a los hermanos. A ver, claro, yo amo a mis hermanos, los amo. No los quería lastimar así. ¿Te imaginás de la noche a la mañana? Yo digo, yo soy católico romano y no soy más su pastor. Es bastante fuerte. Entonces, tuve que ir viendo. Y sinceramente tuve un problema de conciencia. Yo, de alguna manera, no quería... A ver, tuve que dejar mi pastorado. ¿Entendés? Eso fue como desprenderme de algo que para mí tenía mucho valor. Pero por supuesto, ya eso no tiene el valor que tenía hasta hace unos meses atrás. ¿Por qué? Porque no he soltado nada en realidad. La vocación sigue estando en mí. Lo que he soltado fue un error. ¿Entendés? ¿Ves? También yo voy evolucionando emocionalmente y comprendiendo un poco la transición. Pero no fue fácil. Estaban los hermanos de por medio, una vida dedicada al pastorado. No fue nada fácil, ojo, no fue fácil. Pero quiero aclarar algo, porque siempre hay personas que dicen, porque seguramente al hermano Luis lo ofendían, porque él tenía una posición un poco ecuménica y por eso se fue. Y se fue porque estaba lastimado. No, a ver, podía hacerme luterano, porque los luteranos creen en la virginidad perpetua de María. Hasta tienen el rosario los luteranos, un rosario luterano. Sí. Me podría haber hecho luterano o anglicano, pero no pasa. El punto es que mi conversión al catolicismo no es un problema de que me ofendieron o no me ofendieron. ¿Saben la cantidad de veces que me ofendieron? A ver, me fui del pentecostalismo, me ofendieron. De los bautistas también. No iba a ser la primera vez. No pasa por ahí, pasa por un tema de conciencia. ¿Qué hago yo cuando miro mi perfil de Facebook y soy más católico romano que un católico romano? Claro. ¿Entendés? A ver, yo le puedo enseñar, de hecho, le puedo enseñar a muchos católicos de por acá, de los de a pie, lo que es el catolicismo romano. Porque yo ya estaba siendo más católico romano que muchos católicos de a pie. Lo único que me faltaba era unirme en los sacramentos de la Iglesia Católica. Pues sí. Sí, bueno, pues tuviste una reacción muy responsable ante esta situación. ¿Y cómo lo tomó tu comunidad? Bueno, te puedo decir que más de uno, por supuesto, se sintió afectado. Algunos lloraron, pero no porque me haya vuelto católico romano. O sea, pastor, qué horrible, me decepcionó. No. Se nos va. El mundo evangélico y protestante que me acusa y me tira piedra en Facebook no hace parte de mi comunidad. Yo ni siquiera los conozco. No sé si congregan. Esos que defienden tanto a los protestantes, no sé si ni siquiera congregan. Yo hacía parte de una comunidad real aquí en Uruguay. Iglesia Redimidos de Cristo, Gracia Soberana. ¿Ok? Esa es la iglesia de acá de Uruguay. Yo hacía parte de ellos. Ellos me conocen, muchos me vieron crecer. Lo que sí me recriminaron algunos es que ellos me dicen, Luis,
nosotros quisiéramos acompañarte, pero sentimos que vos te despegaste solo. A ver si vos me entendés. Ellos dicen, Luis, sentimos que vos evolucionaste y nos dejaste para atrás. Y yo le digo, no es eso. Es que yo no puedo transferirles todo mi conocimiento y todo lo que... Porque, a ver, ustedes no tenían el mismo tiempo que tengo yo. Mi tiempo era para estudiar las escrituras y todo eso, me he dedicado. Y no todos ponen o tienen el tiempo para hacerlo. No fue algo malicioso, no fue malicioso. Pero sí te digo que muchos ya se están cuestionando. El simple hecho de que el hermano Luis, y tengo que aclarar, el pastor Luis. ¿Por qué aclaró el pastor Luis? Porque ya hicieron video diciendo que como yo saludaba como hermano no era un pastor. Dice, no, Luis nunca fue un pastor, mirá, en este video dice hermano Luis. Digo, qué tontería, ¿no? Lo que es tener tiempo para decir pavadas. Es como que me diga que un sacerdote no es sacerdote porque en un saludo diga su hermano fulano. No sé cómo es realmente, o sea, saliendo de la formalidad católica, ¿es común que un sacerdote diga hermano, se presente como hermano? Sí, claro. Claro. ¿Y eso lo haría no sacerdote de la iglesia? Claro, es lo más normal. O sea, y tampoco, o sea, en una congregación protestante, o sea, yo me imagino, ¿no? Y también, tiempo que viví como protestante, los pastores lo llamaban a uno, hermano Rodrigo, hermano no sé qué, no le decían a uno, oveja, venga, oveja tal, no. Le decían hermano. Es el lenguaje que siempre se ha manejado. ¿O me equivoco? Por eso por eso te digo, es que tienen tiempo para inventar un montón de cosas. Pero bueno, fuera de eso, muchos hermanos ya están ahí cuestionándose porque dicen, si el hermano Luis o el pastor Luis tomó ese paso, ¿por qué lo tomó? Y quisieran, te digo la verdad, me preguntan porque quieren entenderme y me preguntan porque quieren entender el paso. Ellos no cuestionan tanto el hecho de que yo me haya vuelto católico romano porque no existe en mi comunidad, en la que era mi comunidad, un pensamiento anticatólico. Porque claro, a ver, yo era ecuménico y de alguna manera la iglesia iba siendo formada en esa armonía, en ese sentimiento de unidad también, de alguna manera, podemos decir así, en el sentido más amplio de lo que es la catolicidad, con el luteranismo, anglicanismo, incluso catolicismo, ¿no? Y bueno, no es el problema de ellos. Lo que quisieran es poder entender el por qué di los pasos, para ellos también darlos, porque muchos ya están ahí. Cuestionándose. Bueno, sería muy bonito que comenzaras, digamos así, como un apostolado, de comenzar a enseñar aquellas cosas que te impulsaron a convertirte, a dar el paso para que los que son de tu comunidad o eran de tu comunidad puedan conocer las razones y también tener una razón formada para volver a la casa de Dios, ¿no? Bueno, tú nombraste algo muy interesante. Cuando tú diste este anuncio, tu comunidad se entristeció, no te atacaron, te acogieron. Pero hay unos personajes en las redes, curiosamente, es un grupito de protestantes fundamentalistas. Aquellos yo veía que te llamaban un hombre ungido, lleno de Dios, súper lleno de conocimiento, que tenías todo el fluir de Dios en ti, que mejor dicho eras uno de los hombres más bendecidos dentro del protestantismo, dan gloria a Dios por ti. Y cuando tú haces este anuncio, comienzan a decirte, este nunca fue pastor, no lo conocemos, es un ignorante, bruto, infiltrado, todo este tipo de cosas. O sea, ¿cómo has sentido ese cambio de estas personas que hace unos meses te alababan y te decían cosas maravillosas,
y que hoy en día solo hablan pestes y hacen todo tipo de calumnias sobre ti. ¿Te ha pesado esta persecución? Mira, te voy a ser honesto. Hay personajes que para mí no representan nada en ese sentido porque yo ya los veía como no cristianos. ¿Ok? O sea, no puedo esperar nada bueno de un no cristiano. Pero de otros, te voy a contar algo que no lo conté nunca en ninguno de los testimonios que he dado, pero tocaste un punto que para mí fue muy doloroso. Que sí hubieron ciertos hermanos que su comentario me quebraron. O sea, literalmente te puedo decir que en oportunidades me he encerrado en el baño a llorar. Pero frustrado, pero muy frustrado. O sea, dolorido hasta no más poder. Incluso le llegué a escribir a un hermano, le digo, hermano, agarraste mi corazón, lo partiste en mil pedazos. Porque eras mi hermano, eras mi amigo, y yo por defender los dogmas marianos ahora soy tu enemigo. Y empiezas a decir un montón de disparates sin tener pruebas. O sea, y todas las conversaciones que tuvimos de amistad y alegría, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedó todo eso? Eso hasta ahora me sigue doliendo, te digo la verdad. O sea, me duele porque, a ver, yo soy una persona que cuando abro mi corazón lo abro. No soy una persona medias tinta. Y eso pero sentía como puñales en el corazón. Pero quiero que entiendan que esto se dio después que yo di el paso, no antes. Por lo tanto, no es que yo vengo a la iglesia católica porque estoy resentido. Estoy resentido porque me juzgan por haber venido a la iglesia católica y me borraron. Un hermano llegó a poner que yo era un camaleón, que me borraran de todos sus grupos porque yo iba a ser un peligro. No, que incluso puso así: yo tengo cantidad de amistades en mi Facebook católicas, pero no puedo permitir que esté Luis, y le aconsejo a todos que hagan lo mismo, porque él es peligroso, es un camaleón. ¿Ves? Eso me golpeó, fue como un golpe bajo. Pero bueno, los perdono y oro por ellos, porque sé que más allá o más acá, no sé, tal vez también ellos reaccionaron con dolor, se sintieron traicionados, o no sé. Sinceramente no sé qué decir. Sí, tenaz, a mí me consta, no eres el primero. Muchos compañeros de estos personajes, cuando se han dado cuenta de la verdad y han dado el salto, han declarado que la Iglesia de Cristo es la verdadera y quieren volverse católicos, de una vez comienza el ataque, pero un ataque feroz. Uno de ellos era pastor, o es pastor, y el ataque fue tan feroz que lo hicieron así. Incluso mientras dormía publicaban cosas de él, a tal punto que la conversión le duró 24 horas, prefirió regresar al protestantismo antes pues de seguir aguantando semejante lluvia de críticas, calumnias y vituperio. Y a otro hermano también, que declaró eso, que era compañero de ellos, casi le dañan el matrimonio. Los suegros de él eran pastores, pusieron a los suegros en contra de él, le hablaron cantidad de peste a la esposa, casi le acaban el matrimonio. O sea, y no es que todos sean así, pero hay gente así. Claro, sí, vamos a aclarar, si eso es verdad. No es que todos sean así, porque alguno podrá decir, ustedes están poniendo a todos en la misma bolsa. No. Si van a ver en mi Facebook personas que dicen, hermano Luis, no estamos de acuerdo, pero seguí siendo hermano. Hay. Pero en lo que es el mundo virtual, Facebook, solamente hagan número. O sea, no se dejen llevar por nuestras palabras. Lean los mensajes y cuenten cuánto me critican y cuánto me apoyaron. Y después vean ustedes. Me han tratado de gay. Hoy incluso uno puso, este es gay. ¿Entendés? Este es gay. Por eso se va para la iglesia católica. Entonces, ven todas como que... Pero ojo, yo soy una persona bastante equilibrada en ese aspecto y digo, a ver, son personas que no conozco, están del otro lado del mundo, yo que sé quiénes son, pueden decir lo que quieran, a mí qué me importa. A mí lo único,
o sea, que realmente me importa, así que yo diga, me puede producir más dolor, es mi comunidad acá, mi familia y mi comunidad. Los de afuera yo no los conozco tanto. Si bien es cierto, he formado vínculos con muchos, yo no sé si alguno congrega, si de verdad pertenecen a una comunidad. ¿Entendés? Sinceramente no sé. Claro. Entonces, a ver, yo trato de ser equilibrado. Digo, ¿hasta qué punto el mundo de Facebook puede afectar mis emociones? Claro, por supuesto. ¿Entendés? Sí. Si bien es cierto, los ataques están ahí, solamente entren a mi perfil, van a ver ataques de todos colores. Y ya van a, porque hay como una estrategia también. Esperemos un ratito a ver si el hermano Luis no se arrepiente. Porque, claro, a ver, pensándolo lógicamente, si lo atacamos antes de tiempo, van a decir, se portaron mal y el hermano Luis al final volvió, y ¿qué hacen ahora después de tanta mugre que le tiraron? Vamos a esperar un poco. Y si no regresa y vemos que la cosa va en serio, apunten y disparen. Y con todo, claro. a discreción. Claro. Claro, y bueno, eso es algo que siempre va a pasar cuando uno toma la decisión de dejar tantas cosas, porque en el mundo protestante lo tenías todo: una fama, un reconocimiento, un cariño, admiración, tenías un pastorado, o sea, tenías una autoridad, y todo eso lo has entregado por amor a Cristo, o sea, y a su iglesia. Eso no, y no fue fácil. No es fácil. A ver, no fue fácil porque nunca en mi vida, pero nunca renunciaría a eso, antes. O sea, nunca lo hice. Si usted, como conté en el testimonio, yo cambié de denominación en busca de una verdad, pero nunca renunciando al pastorado, porque era mi vocación. A ver, para mí es una vocación, no es cualquier cosa, no es un juguete. Pero llega un punto que vos decís, o sos hipócrita o sos honesto. ¿Qué camino vas a tomar? Por ser pastor, ¿vas a dejar de aceptar una verdad o vas a aceptar la verdad? Entonces, es más importante ser honesto que ser un pastor, porque ¿de qué te sirve un pastorado si no sos honesto? O sea, el certificado no representa lo que soy. Claro. ¿Entendés? No representa nada al final. Es un papel. ¿Qué puedo hacer yo con ese papel si delante de Dios soy el peor de los hipócritas? Entonces, si la vocación es a Dios le debo el respeto y la devoción y la obediencia. Llega un momento que tuve que decir, Señor, tú estableciste esta iglesia, me rindo a ti, no voy a pelear contra ti. Reconozco hoy por hoy que tú has establecido una iglesia, un magisterio y un santo papa, y me someto porque tú así lo quisiste. Yo no soy quien para pelear contra eso. Es muy cierto, y qué bonito uno ser capaz de renunciar a todo eso que se tiene por amor al Señor Jesucristo, porque si no, lo contrario sería vivir una tortura china, como dicen por ahí. O sea, ejercer un pastorado en una congregación protestante y en el fondo sabiendo que la iglesia fundada por Cristo es otra. Me imagino no, eso o sea, no tenés que ser cristiano. Para hacer eso no tenés que ser cristiano. O tenés que ver la iglesia como un negocio o otra cosa, pero para hacer eso no puede ser cristiano. Un cristiano no puede vivir así. Al menos yo no podría. No podría. O sea, por eso dejé de ser pentecostal. ¿Por qué dejé de ser pentecostal? Porque no podía con mi conciencia. ¿Por qué después pasé al presbiterianismo? Porque no podía con mi conciencia. ¿Por qué pasé al catolicismo romano? Porque yo ya tampoco... Aló. Volvió a congelarse. Así que me estaba dando cuenta de ciertas verdades. Ajá. Y bueno... Te está cortando. Seguir adelante. Ya. Entonces, dijiste, te pasaste del presbiterianismo al catolicismo porque ya no podías con tu conciencia. Exacto. O sea, nunca fui una persona que
que piense que se puede ser cristiano e ir contra la conciencia así, de esa forma, así tan o sea, es anticristiano y antibíblico. Vivir así no se puede, o sea, básicamente sería un imposible, ¿no? Claro. O sea, porque entonces, ¿qué sentido tiene ser pastor? Si esto es por Dios, si es por Dios. Entonces, si es por Dios, no puedo yo estar pensando en un pastorado que me lleve contra Dios. Claro. Bueno, tú sabías, me imagino que sabes que en nuestra iglesia hay 24 ritos. El rito romano o latino es preferentemente para célibes, hombres célibes, el presbiterado, aunque también hay, ¿cómo se dice? Se me olvidó el término. Los que servían en la mesa en la Biblia, los diáconos, hay diaconado permanente para casados, pero en los otros 23 ritos hay sacerdotes casados. ¿Alguna de esas opciones te llama a ti la atención o prefieres estar ahorita quieto y esperar a dónde te lleva Dios? Yo, a ver, yo lo que quiero es, ¿cómo te puedo decir? Estar bien con Dios. Ok, estar bien con Dios. Y si, para estar bien con Dios, yo tengo que estar donde Dios me ponga. Y lo que Dios quiera que yo haga y donde Dios me lleve, como dice, donde me lleve el viento. Entonces, si bien es cierto, me gusta enseñar, a ver, tengo múltiples opciones para seguir enseñando, sin ser un sacerdote, ¿verdad? Sí. Lo que sí quiero es estar en plena comunión con la iglesia, ¿verdad? Con Cristo. Eso es lo primordial. Después, ¿cómo yo puedo servirle a la iglesia? Lo voy a ir viendo, lo voy a ir resolviendo. Por supuesto que yo amo servir a Dios, pero lo voy a seguir sirviendo. Estoy viendo comunidades para poder ayudar, yo qué sé, niños. Hay multitudes de opciones para hacer cosas para Dios. Eso que acabas de decir es amar realmente la verdad, porque a ti lo que te importa es estar bien con Dios, estar en paz, estar dentro de su iglesia. Lo demás vendrá por añadidura, a pesar de que tú sientas el llamado al pastorado y todo eso lo dejas en manos de Dios, porque hay gente que dice, no, que yo no me convierto porque si me vuelvo católico no voy a poder seguir ejerciendo mi pastorado, entonces por ese tipo de cosas no me convierto, pero tú has dicho no, lo que me importa es la verdad, estar en paz con Dios, estar dentro de su iglesia, lo cual me parece muy loable. Y pues vamos a orar todos para que el Señor sea haciendo su obra en ti y te use poderosamente para atraer a muchos más a Cristo. Gloria a Dios por tu testimonio, que ha sido muy bello. Voy a hacer una pequeña pausa para saludar a aquellos que nos han estado acompañando a lo largo y ancho de este video. A Claudio Mancilla, a Laura Hernández, Paul Villalta, Juana Rojas, Claudio Nis, Robert Bartra, Yurani, Lola, Juana Rojas, San García, Laura Hernández, Freddy Arias, a ver quién más se me queda, Marco Lembar, Miguel estaba por ahí, Eva Sandoval, a ver quién más veo por ahí, Martino 420 Miles, Omar Rosales, Freddy Arias, Arzat, Marco Lembar, Claudio Nis, Eduardo de la Mora. Bueno, pues listo, muchas gracias a todos, Neri Reyes y todos los que están saludando en este momento. Pues bienvenido a la Iglesia Católica. Una última pregunta: ¿hace cuánto te convertiste a la iglesia? Esa es una buena pregunta. ¿En qué sentido de conversión estarías hablando? Porque
En lo que es razonamiento, podría decir que ya tengo unos meses. O sea, en convicción, así, razonamiento. Pero en práctica, bueno, serían hace 2 semanas. Hace 2 semanas, claro, obviamente, ya en la praxis, ya cuando decides tomar Sí, exacto. y anunciar. O sea, hace 2 semanas anunciaste que te conviertes a la Iglesia Católica. Claro, de hecho me refiero al hecho de que ya he ido 2 veces a misa, o sea, el domingo pasado, este domingo, entonces básicamente son 2 semanas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Algo que tú dices, bueno, o sea, y que también es muy importante, que llevas, o sea, mentalmente, hace ya varios meses te habías convertido, o sea, tu conversión no es una cosa emocional, ni fue porque alguien te sacó la lengua ya entre los protestantes, ni fue un arrebato que un día te dijo, no, me voy a convertir, sino que es algo que has llevado meditando, mascando dentro de ti, llevando en tu corazón durante varios meses, y llegó el punto donde tomaste una decisión definitiva. ¿Es cierto? Sí. Okay. Eso es así, o sea, cualquier persona si entra a mi muro de Facebook y empieza a ver el historial, van a ver que algo que siempre, hace varios años vengo atacando es el relativismo dentro del mundo protestante. Entonces es algo que siempre me generó molestias y por eso me llevo un puñado. Nosotros ya aceptaron la ideología de género, pro aborto, entonces piensen, hermano, ¿qué futuro tienen? Van a desaparecer. Ojo, y mirá que muchos presbiterianos se convierten a la Iglesia Católica. No soy solo yo. En Brasil está pasando. No es que sea yo un caso aislado. De hecho, el testimonio por el que yo finalmente, después de muchos de 2 años, me convertí a la Iglesia Católica, era un pastor presbiteriano y que es conocido como el gran teólogo del siglo XXI, Scott Hahn. No sé si lo has escuchado. Ah, claro. Escúchame, estudiar la historia es volverse católico. Estudiar la historia eso es volverse católico, claro. Lo dijo él también. Exacto. Entonces, maravilloso. Tenemos otro ex presbiteriano entre nuestras filas. Gloria a Dios por ello. Y lo otro que quería decir, bueno, definitivamente el protestantismo se fundamenta en la sola Biblia como la verdad, pero la Biblia dice que es la Iglesia la que es la columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A aquellos que dicen que es solo la Biblia, o a la Biblia que dice que es la Iglesia la que es el baluarte o el fundamento, columna de la verdad? Ahí está para que meditemos y para que veamos las maravillas que tiene nuestra Iglesia Católica, y que cuando se descubren, cómo las podemos admirar, cómo las podemos ver, y llamar a todos los católicos que están en su fe y que se han visto tentados a abandonarla para irse al protestantismo, a que primero escudriñen, investiguen antes de irse de la iglesia fundada por Cristo, y luego no vengan los ayes y se tengan que arrepentir, ¿sí? Los invito entonces, si tienen la tentación de irse de la iglesia de Cristo, primero escudriñen historia, Biblia, tradición, magisterio, ¿sí? ¿Qué decían los primeros cristianos, los padres de la iglesia? ¿En qué creían? ¿Qué opinaban? Y así podrán descubrir cuál es la única iglesia fundada por Cristo. Dime, y yo creo que también, algo importante también, que vivan la espiritualidad, claro. La razón y la espiritualidad al mismo tiempo. Claro. Porque si un cristiano católico se está sintiendo desconforme, tal vez es porque no está viviendo la espiritualidad como corresponde. Y esa falta de espiritualidad le está generando un vacío. Y tal vez ese vacío lo lleva a mirar hacia afuera. Pero en realidad la pregunta es, ¿qué tanta dedicación le está dando a su vida espiritual y a la vida piadosa? Claro. ¿Verdad? Porque puede ser
que por no atender su vida espiritual, ese vacío lo lleve a sentirse raro, extraño, buscar otros horizontes, cuando en realidad no hay que buscar otros horizontes. Hay que entender, pero también vivir, ¿verdad? Exacto. Entender y vivir. Y yo creo que cualquier cristiano que viva la piedad no tiene por qué irse de la Iglesia Católica. Mira, y acá te voy a citar a un pastor presbiteriano que hasta ahora sigue siendo presbiteriano, que cuando le conté que me iba a ser católico, sí, me apoyó. Me dijo, él siempre dice esto: los católicos que se van del catolicismo es porque no conocen la doctrina católica. Claro. Porque si conocieran la doctrina católica, no se irían de la Iglesia Católica. Así lo dice él, y es presbiteriano. Y dice esto él: si va a dejar la Iglesia Católica para irse a la Iglesia Evangélica, quédese en el catolicismo. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias, hermano Luis. Ahí le digo Pastor Luis, no, hermano Luis. Muchas gracias por tus aportes, que el Señor te bendiga. Y bueno, como te dijimos, vamos a seguir orando por ti, dándole gracias a Dios por tu conversión, para que te mantengas firme, porque pues obviamente, como digo, y como hemos vivido mucho, comenzamos el romance con la iglesia, pero por el otro lado comenzamos a vivir también la persecución de algunos de aquellos que antes se decían nuestros hermanos y amigos. Entonces, bueno, hermanitos, les agradezco su amable atención. Luis, tus palabras finales para despedir al público, y muchísimas gracias por compartir. No, gracias por la oportunidad de poder contar el testimonio. Hermanos protestantes, sepan que no quiero iniciar una guerra contra ustedes, no son ustedes el problema. Creo que sí hay un problema, y tiene que ver con el pensamiento. Ajá. Pero no son ustedes el problema. Entonces no lo vean como ataques personales. Nunca hice ataques a la persona, nunca me metí con nadie, con su familia, con sus hijos, con su esposa. Entiéndalo, no pasa por ahí. Los amo en el amor de Dios, voy a orar por ustedes, voy a rezar por ustedes, voy a pedirle a Dios y a todos los santos por ustedes, pero no piensen que no los quiero, los amo. Aunque no lo entiendan, aunque no puedan comprender por qué hago lo que hago, sepan que no los voy a dejar de querer y amar, incluso aquellos que me atacan. Entiendo el resentimiento, entiendo el dolor, pero no puedo ir contra mi conciencia, nada más. Y estoy dispuesto, como siempre, a defender la verdad sobre todas las cosas, aunque esto me traiga, lamentablemente, oposición, me traiga roces y todas esas cosas. Pero entiéndanlo, véanme como lo que siempre han visto, los problemas internos dentro del mundo protestante, un arminiano contra un calvinista contra el luteranismo. No estamos atacando a las personas, es un tema de verdad o mentira, punto, se terminó. Muy bien, y busquen, oren por mí. Si creen que estoy equivocado, oren por mí, no me ataquen. O si ven que yo estoy equivocado en una idea, ataquen la idea, pero no me ataquen a mí. ¿Yo qué tengo que ver? Como puse una frase de San Agustín y me dijeron, hermano, me insultaron. Y yo le puse al hermanito, hermano, San Agustín murió hace mucho tiempo, para ustedes él está muerto, así que si tenés algún reclamo, no es a mí. Yo solamente puse la frase de San Agustín. Esperá a encontrarte con él en el cielo y le reclamás todo lo que quieras. Yo solamente me limité a poner una frase de San Agustín. No te metas con mi persona. Entonces, oren por mí. Si creen que estoy equivocado, oren por mí, que es la piedad. Eso es practicar la piedad. Y si quieren exhortarme, si quieren decirme, hermano Luis, está equivocado en esto, háganlo. Yo no tengo problema con eso. Pero, por favor, separen las cosas. Una cosa son las cosmovisiones teológicas y otras son las vidas personales, ¿no? De la vida privada. No confundan, no hagan eso. Oramos todos juntos en el nombre del Señor. Bendiciones, querido Rodrigo.
Bueno, hermano Luis, muchísimas gracias. Muy interesante. Creo que ha sido de muchísima bendición tu testimonio para todos nosotros. Oramos por que el Señor te siga guiando, te siga bendiciendo. Cuenta con nuestra amistad, nuestro apoyo como hermanos. Y pues bienvenido a casa, bienvenido a la casa del Padre. En el cielo hay gozo porque tenemos un hermano más que ha descubierto la verdad, que ha descubierto la columna y el fundamento de la verdad, que es la iglesia fundada por Cristo. Y bueno, nuestra tarea es orar por ti y apoyarte de ahora en adelante. Muchísimas gracias, hermano Luis, por tu apoyo y por compartir con nosotros este importante testimonio que considero, o estoy seguro que va a ser de mucha bendición y de enriquecimiento para la fe de muchos hermanos, tanto católicos como protestantes, que en este momento o más adelante nos puedan escuchar. Muchas gracias a ti. Amén. Amén. Gracias. Bueno, hermanitos, pues no siendo más, agradezco su compañía y su sintonía. Si les gustó, recuerden darle like, no se vayan sin dar like, y compartan este testimonio en las redes, en sus redes, porque compartiendo también están evangelizando. No siendo más, les deseo feliz tarde, feliz día, feliz noche para todos, dependiendo de donde nos estén viendo. Y bueno, que el Señor les bendiga. María totus tus.